¿Por qué quise casarme con un alemán? O tal vez me hubiese gustado casarme con un americano. ¿Por qué? Siempre hay un porqué y una razón de las cosas. Cuando estaba pequeña, crecí o iba creciendo con miedo. Miedo y miedo. Miedo a un tío mío. Creo que todos les teníamos miedo. Miedo a mi madrastra. Miedo a mi papá. Sí, miedo. Pasó el tiempo y también viviendo un tiempo con la familia de mi mamá. También miedo a otro tío mío. Miedo a un hermano mío. Miedo y miedo. Sí. Y claro, tenía razones para tener miedo. Quizás ninguno de ellos tal vez se dieron cuenta. Tal vez no. Pero hay cosas que cuando le sucede a una persona, esa persona no lo olvida. Lo puede recordar por diferentes razones. Es muy distinto recordar las cosas cuando con dolor, pero otras veces se recuerdan como cuando se sufre un accidente, una herida. Al principio duele, pero al pasar el tiempo solo queda la marca. Miramos esa cicatriz y nos acordamos cómo sucedió, pero ya no duele. Esa es la diferencia. A veces quienes hacen daño no se acuerdan, pero quien recibe el daño, quien recibe la ofensa, sí se acuerda, especialmente si era pequeño o pequeña, porque hay algo que de alguna manera afecta profundamente. Y sí, miedo. Recuerdo que una ocasión alguien dijo, no me acuerdo quién fue, pero alguien dijo que los alemanes eran muy buenos esposos y los americanos también. Aunque yo estaba muy jovencita, esa palabra nunca la olvidé. Nunca. Esa frase nunca. Y surgió en mi corazón, en mi pensamiento, decir, si algún día me caso, me gustaría casarme con un alemán o un americano. Eso pensé. Además, estando pequeña, viviendo con mi familia, una parte de ella, me percaté el sufrimiento de alguna de las esposas en ese tiempo. Familiares míos. A veces creemos que los muchachos, los adolescentes no se dan cuenta de lo que pasa, pero sí. Una cosa es no hablarla, pero sí se dan cuenta. Y yo veía que había más miedo
había temor. Recuerdo a un familiar mío, que estaba casado y le hablaba a la esposa de una manera que no sé si era la esposa o la hija, porque y ni a los hijos se habla así. Y eran cristianos. Vi varios ejemplos. Y ese ejemplo, ninguno de ellos se imaginaba que dentro de mí yo decía, yo no me quiero casar. Si es para tener un hombre así, yo no quiero casarme. No quiero casarme con un hombre que yo le tenga miedo. Sí, miedo. Es por eso que ya a cierta edad siempre le oraba al Señor y le decía, me gustaría un día casarme con un alemán. Sí, también se lo describí. En mi inocencia o en la confianza que siempre le tenía al Señor, le he tenido para expresarle lo que siento. Y también le dije la causa. Claro, llegó un tiempo que perdí todas las esperanzas de que sucediera porque cuando me enamoraba de alguien que no era precisamente alemán o americano, el Señor decía, no, eso no es mío. O esa persona no se enamoraba de mí o a mí no me gustaba, pero siempre una de las tres era. Aunque el Señor me tenía que preparar porque había muchas cosas que sanar, que confrontar. Recuerdo que una vez usó un instrumento para decirme, Sandy, todavía no está preparada. No. Es que todavía habían mucho trauma, habían tantas cosas que el Señor no quería que lo llevara a mi hogar, a mi familia, el día que Él me la diera. Oh, sí. Sí. Necesitaba trabajar en mí y todavía sigue trabajando. Pero siempre tenía ese anhelo. No era que era racista o algo así por el estilo, o que no quisiera a alguien de mi país, o habían sido las malas experiencias. Y pensé que esa persona que lo dijo, que dijo esa frase, seguramente tenía razón, pero para comprobarlo había que tratar. Sí. Y le oré al Señor. Pasó mucho tiempo. Porque muchas veces Dios hace la cosa no cuando uno quiere o en el momento que uno quiere. No. Recuerdo una mala experiencia que tuve, pero aún todavía el Señor no me ha permitido hablar de eso. Algún día será. Y decidí, de verdad, enfocarme en Dios. Y fue un día cuando menos lo estaba esperando. En un hogar, Dios usó una pareja de pastores que apenas acababa de conocer, habían predicado en la iglesia. Y su mensaje fue el siguiente. Así dice el Señor. Te voy a bendecir
Y me dijeron, el Señor te va a bendecir con un hombre. Es alto, rubio, de ojos azules, tal como yo le había dicho al Señor. De descendencia europea. Es más, alemán. Sí. Pasó el tiempo y el Señor volvió a confirmar lo mismo a través de una sierva. Lo mismo. Pasaba el tiempo y usó a una pastora donde le mostró que yo vivía aquí en Alemania. Hasta la calle como era. Dios tenía propósito. Sí. Tenía propósito conmigo aquí en Alemania. Y para cumplir ese propósito necesitaba, claro, usar un canal. El canal que iba a ser la vía para llegar aquí, para estar aquí. No por papeles, porque ya era ciudadana americana. Pero Dios tenía sus planes. Y sí, me casé con un hombre maravilloso. Nos amamos muchísimo. Algo que voy a mantener en mi corazón siempre, esos recuerdos. Pero Dios tenía sus planes. Hay cosas que nunca la vamos a entender aquí, sino que será en el tiempo de Dios. O tal vez cuando estemos en su presencia. O sí. Y fue alguien como yo soñé. Alguien que me amaba, que yo lo amaba, sin tener que tenerle miedo. Oh sí. Y creo que ese es el deseo de cada mujer. Y también de cada hombre, porque hay muchos hombres que, lo crean o no, le tienen miedo a sus mujeres. Y qué triste. Eso es muy triste. Duré mucho tiempo esperando en el Señor. Mucho tiempo. Estando apartada del Señor, sí. Conocí algunos que se enamoraban de mí. Entre ellos, hombres que podían ser hasta mis padres. No que eran viejos, pero sí un poco mayores que yo. El problema estaba que yo no me enamoraba de ellos, porque no buscaba una relación íntima, no. Yo quería que me quisieran como si fuera mi papá. Y ahí estaba el problema. Me decían, es que yo no soy tu papá, no puedo quererte como tu padre. Te amo como lo que eres, una mujer. Y terminaba esa amistad porque no buscaba una intimidad, no buscaba una cama, no. Buscaba algo que se me había perdido. Sí, y creo que lo que buscan muchas jóvenes hoy en día, muchas mujeres, buscan algo que no recibieron cuando debieron recibirlo. Y están buscando en lugares equivocados, en personas equivocadas, lo que debieron recibir en casa.
Muchas no pudieron recibirlo porque papá no estuvo ahí o mamá no estuvo ahí o quizá estuvieron los dos, pero no había tiempo. Y se crece con ese vacío, con eso que hace falta, llamado quizá mamá y papá. Ese cariño es tan importante, porque de lo contrario, muchos tratarán de llenarlo en los lugares equivocados y en los brazos equivocados. Recuerdo una ocasión, un hombre que se enamoró de mí. Era rico. Yo estaba jovencita. Y era demasiado sincera, creo que todavía lo sigo siendo. Pero yo quería que me quisiera como si fuera mi papá. Pero no, eso era imposible. Él quería ponerme el mundo a mis pies. Pero yo le dije que yo no puedo estar con alguien que yo no ame. Y fue como que se enamoró más. Porque si algo quería él, era alguien que no lo amara por lo que él tenía, sino por lo que él era. Recuerdo que tuve que dejar mi trabajo. Tenía que poner distancia para que no me encontrara. Sí. Recuerdo que era como que no tenía suerte en lo que llamamos amor. Pero más que eso era que Dios tenía otros planes para mí. Sentía que tengo que hablar de esto porque muchas mujeres, están buscando en los brazos equivocados, en los lugares equivocados, lo que desearon recibir en su hogar. A veces se enamoran de hombres mayores e inconscientemente no se dan cuenta que lo que andan buscando es ese cariño de papá y mamá. Sí, ese cariño de papá. Pero es difícil decir esto es lo que yo busco. Inclusive hay muchas que algunos se preguntarán, pero ¿cómo puede estar con ese hombre? Tal vez por dinero. No necesariamente. Solo quieren sentirse protegida. Saber que tienen a alguien que va a sacar la cara por ellas. Inconscientemente están buscando lo que tal vez nunca recibieron. Sí. Algo que si no lo recibimos en casa, Dios quiere que lo recibamos de parte de Él, pero que a veces se hace difícil. Sí. Muchas mujeres también están luchando por sobreponerse, por tratar de sanarse de heridas causadas en el pasado, especialmente abusos sexuales. Sí, abuso. Después de ser abusada y maltratada, es difícil confiar. Aún estando en Cristo, es difícil, puede ser difícil. Conozco de muchos casos de mujeres que están en el Señor y están casadas y siguen batallando con ese fantasma de lo sucedido en el pasado. Pero hay cosas que no se hablan.
Hay cosas que es preferible dejarla por ahí guardada, pero si no se sacan, van a hacer mucho daño. Yo sé que muchos pensarán, pero ¿cómo es capaz de hablar de eso? ¡Ay, qué vergüenza! Pienso igual que ustedes. Pero el peso que Dios me hace sentir y sentir al Señor, sí, habla, habla, habla. Por más que quiera, llega un momento que espontáneamente, como lo estoy haciendo ahora, tengo que hablar. Y esta palabra no va dirigida a aquellos que no han pasado por la situación, sino para aquellas o aquellos que sí lo están viviendo. He escuchado muchas veces que el pasado ya no hay que mencionarlo. Y sí, la Biblia lo menciona. Claro, que nos acordéis de las cosas pasadas y aquí todas son hechas nuevas, pero hay que saberlo interpretar. La verdad es que hay muchas cosas que aunque uno viene a Jesucristo, escucha la palabra, es bautizado, hay cosas que están ahí. Dios puede cambiarla de la noche a la mañana, pero por alguna razón Él lo hace diferente. Y hay cosas que para poderla confrontar, para que puedan ser sanadas, hay que ir a ese pasado, hay que ir ahí, a ese principio, a ese comienzo. Es necesario que la gente puedan hablar de sus dolores, de lo que la atormenta, de lo que no han podido superar. Sí, y puedan sacar eso como cuando se coge un nacío que está lleno de pus y sangre y se exprime. Duele, duele. Pero luego que se saca toda esa infección y se le ponen los medicamentos, la medicina correcta, comienza una sanidad. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Porque muchos dicen, no, háblenme de ahora, de este momento, de ahora en adelante. Ok, está bien, quizá para muchos así sea, da resultado, pero para otros no. Para otros no. Y es una verdad que, queramos o no, está ahí. Es una realidad. Sí. Es una realidad. Fui abusada muchas veces. No lo busqué. Y tal vez para preguntarme, Dios, ¿dónde estaba? ¿Por qué lo permitiste? Él sí estuvo. Él sí estuvo. Estuvo ahí para mantenerme viva. Aunque yo hubiese deseado que hubiese permitido que me muriera. Sí, suena duro, pero esa es la verdad. Sí. Oh, sí. Experimentar tanta maldad. Él estuvo ahí porque no permitió que mi corazón se dañara. Sí. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Y me ha enseñado que hay que perdonar a los que te hacen daño, a tus enemigos.
Y que muchas de las cosas que me ha permitido pasar, vivir, como también a muchos de ustedes, es con el propósito, sí, de que podamos ayudar a otros. Solo alguien que su mundo se haya hecho pedazo va a poder entender cuando otros estén en la misma situación. Lo va a poder entender. Sí, solo así. Hay cosas que uno nunca va a entender. Nunca va a entender. Pero pase lo que pase, Dios es bueno. Se hizo mi sueño realidad de casarme con un alemán. Pero todas mis pruebas, todas, llegó a un punto que lo cansó. Las pruebas fueron demasiado fuertes. Y si soporté y sobreviví, es porque sin importar lo que Dios haga o permita, yo no sabría vivir sin Dios. No sabría. Ni sabría ni lo sé. Su entrenamiento han sido tan duro, desde que tengo uso de razón hasta ahora. Que tal vez para preguntarme, pero Dios, ¿dónde tú estás? Y no puedo hacerme esa pregunta, no puedo preguntarme cómo se preguntarían otros si existe o no. Yo sé que existe. Sé que Él está. Sé que Él es bueno. Lo sé. Y lo peor es el silencio. El silencio. Estar en sus manos hecha pedazo. Sé lo que estar en sus manos hecha pedazo. Pero si está en sus manos, está en el mejor lugar. En el mejor. Oh, sí. Es mejor estar en sus manos aunque tu fe, tu esperanza también estén hechas a pedazos. Pero ahí. Es mejor estar ahí en sus manos, sí, como aquella vasija que se hizo pedazo. Porque aunque esté agonizando o llegue al punto que te muera, solo Él tiene el poder para darte vida. Para darte vida.
Hay mucha necesidad. Hay mucha gente sangrando por dentro. Mucha. En cambio hay tanto show. Hay tanta palabrería que están careciendo de sinceridad. Oh, sí. Quizá no pueda dar un testimonio glorioso con un término feliz. Pero hay muchos que necesitan entender que quizá las cosas no van a salir como te espera. Quizás no. Quizá Dios use cada proceso vivido en tu vida para que otros reciban aliento, para que puedan entender que no solamente ellos, y que detrás de cada situación hay un propósito. Lo hay. Y que sí se puede amarle, que sí se puede servirle, independientemente de que Él responda o no, de que Él conteste o no, de que vea lo prometido o no. Hace un tiempo atrás, yo empecé a hacer unos videos. Le puse el título, Tu amistad me hace bien. Y empecé a dedicárselo a diferentes personas, amistades, familia. Y recuerdo que uno de ellos se lo dediqué a mi hermano de parte de padre. En mi infancia vivimos un tiempo juntos y nos llevábamos muy bien. Pero siendo pequeños como hermanos, cometíamos mucha travesura. Y el único problema que alguna de esa travesura que él o mi hermanita hacían, si ellos decían que no fueron ellos, me echaban la culpa a mí y yo tenía que pagar. Pero él se puso muy contento cuando escuchó lo que le dediqué. Y recuerdo que mencioné algunas anécdotas de cosas que pasaron, travesuras. Entre ellas, recuerdo que una vez apareció la botella del Mistolín. Mistolín es un líquido que huele muy bien para limpiar los pisos, etc. Cuando preguntaron que quién lo gastó, qué pasó, ninguno fue. Mi hermanita dijo que no fue ella, mi hermano también. Y como éramos nosotros tres, los muchachos en la casa, pues la culpa recayó, la duda sobre mí. Recuerdo que mi papá y la esposa de mi papá, pues dijeron, lo que vamos a hacer es que la próxima vez, Andy, que tú lo vea a él o a mi hermana con el Mistolín, dilo. Y lo mismo tenían ellos que hacer si me veían a mí. Y así quedamos. A los pocos días, un olor a Mistolín fuerte. Pues mi hermano se bañó y hasta la cabeza se lavó con el Mistolín.
Yo recuerdo que dije, vieron que no fui yo, era él, pero como que nadie prestó atención. Pero estoy segura que si hubiese sido yo, el castigo lo hubiera llevado. Otras veces aparecían unos jarritos en el congelador y si ninguno eran, pues era yo. Y en muchas cosas así fue. Recayó sobre mí una culpa que no era mía. Y muchas veces fui castigada. Oh, sí. Estábamos recordando, yo le recordaba esos tiempos tan graciosos. Y para mi sorpresa, él no se acordaba de ninguna de esa travesura. Sí. Y yo recuerdo que estaba meditando y yo dije al Señor, Señor, pero ¿y cómo no se acuerda? Y yo sí. Y el Espíritu Santo me enseñó una lección muy bonita. Me dijo, ¿tú te acuerdas? Porque la que recibiste el castigo fuiste tú. ¿Te acuerdas? Porque a la que no le creyeron fue a ti. Y eso te afectó internamente. Yo dije, wow. Y me dijo, ¿ves cómo él no se acuerda? Y es verdad. Así hay muchas personas, especialmente familiares, hermanos, padres, hijos, que en la infancia sucedieron muchas cosas. Alguien dañó su autoestima, alguien le habló mal. Es como cuando le decimos a un niño, tú no sirves, mira, era un cero a la izquierda, no sé para qué naciste, nunca será nadie, déjame tranquilo, hijo de qué sé yo quién. Y eso se va repitiendo, repitiendo. Todo eso va carcomiendo dentro. Y eso afecta. Eso hace mucho daño. Y uno va creyendo esa mentira, creciendo con esa mentira. Pero el que la dice no le afecta porque lo dice en un momento de coraje y hasta se le olvida. Lo que no sabe es que esas palabras fueron como coger un cuchillo y traspasar el corazón a esa otra persona. Y esa otra persona crece, eso se queda allá adentro, pero ahí está, mientras que el otro lo olvida. Especialmente cuando como padre solemos decir, no es de corazón que lo digo. De la abundancia del corazón habla la boca. Por esa causa que muchos hermanos, familiares, por años han estado distanciados. Y resulta que muchos de ellos no se acuerdan. Solo saben que hay un distanciamiento, que no se hablan, que hay dolor, que hay ira, que hay rabia, pero no saben la raíz de dónde viene. Imagínense ustedes, si yo hubiese crecido sintiendo rabia por mi hermano, por mi hermana, que eran niños, por cosas que hacían, que luego recaía sobre mí, hubiera crecido con eso, creyendo que ellos se acuerdan, que lo dijeron, mas sin embargo no se acuerdan. No se acuerdan. Y es por eso que creo que es importante dialogar. Porque quizás muchos de ustedes están con rencores, con odio, o hace tiempo no hablan con algún familiar, con ese amigo, con esa amiga, con esa hermana. Por cosas que sucedieron, que ustedes fueron los afectados, pero ellos ni se acuerdan. Y eso me lo estaba enseñando el Espíritu Santo. Dije, wow, 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 wow. Es como cuando tuve aquel accidente jugando con mi hermana.
Estaba no pequeña la tos. Yo le llevo 5 años. Y jugando por tratar de subírmela encima en mi espalda, caí, perdí el equilibrio y me partí el diente de adelante. Y sangré tanto. Y han pasado los años y por ese golpe, que es increíble, mi diente estaba afectado y no lo sabía. Y recuerdo que le eché el cuento a ella y ella no se acuerda. ¿Pero por qué yo me acuerdo? Porque fui la que recibí el golpe y fue fuerte. Es que hay algo que el cerebro guarda, que por más guardado que esté, que usted no se acuerda, va a haber algo que de repente lo va a atraer y se va a acordar. Se va a acordar. Hay cosas que no la vamos a entender. Pero solo con el tiempo y con Dios la vamos a entender. Hay cosas que te van a doler, pero es necesario que sepa que si Dios no la evitó, fue con un propósito. Aunque ese propósito tú sientas que te esté arrancando todo por dentro. Yo sé que muchas cosas que me han pasado no las voy a entender aquí, por más que me la expliquen. Solo al pasar el tiempo o en su presencia. O en su presencia. Sí. Oh, sí. Y muchas de ellas provocarán que llore, que llore. Si tiene que llorar, llora. Llora. Desahógate. Pero sigue adelante. ¿Sabe? Es cierto que me hubiese gustado, ¿verdad? Y se me hizo realidad casarme con un alemán. Pero en conclusión, puedo decirle que en todas partes del mundo, hay hombres muy, muy buenos, maravillosos y temerosos de Dios. Como también hay hombres muy malos, pero que no nacieron siendo malos. Algo tuvo que haberlo marcado. Y quizás no corrieron la misma suerte que yo, de dejar que por encima de todas las cosas, Dios tenga el control de sus vidas. Tal vez todavía no pueden entender, pero Dios, si tú existes, ¿por qué permitiste tal cosa? Creo que muchos de los ateos que dicen no creer en Dios, más bien sí creen, lo que están adoloridos, tienen rabia, están molestos con Dios por algo que debió haber pasado y que según ellos Dios no lo evitó. Eso creo. Tal vez esté equivocada. Pero todo es una decisión. Yo decidí perdonar. Es muy fácil hablar del perdón. Antes del Señor llamarme al ministerio,
me confrontó con muchas cosas. Y sabe, hay cosas que no la queremos hacer, la carne no quiere. Pero si en verdad lo amamos a Él, por encima de todo lo vamos a hacer. Al pasar el tiempo, los años, muchas de las personas que el enemigo usó, porque no fueron ellas, lo que él usó el enemigo para destruirme emocionalmente, físicamente, espiritualmente, Dios la fue poniendo en el camino. No para que ellos me pidan perdón a mí, no, sino para que yo le diga, si en algo te ofendí, perdóname. Perdóname. Y quiero decirte que el Señor te ama y yo también. Sí. Para eso. Para eso. Hay cosas que nunca la vamos a entender. Nunca. Pero Dios es Dios. Y nosotros estamos para obedecerle a Él, no para darle órdenes a Él. Y sé que habemos gentes en el mundo, porque yo me incluyo, que seguiremos llevando la cruz que Él nos ha entregado. Y muchas veces llevando esa cruz, sentiremos que nos desangramos, que morimos. Pero créanme, que para poder hacer la voluntad de Dios como Él quiere y como Él manda, vamos a tener que morir. Morir a yo, a la carne. Sí. Y es ahí donde mucho nos resistimos. Es ahí. Es ahí. Pero cada día este camino se va poniendo más y más angosto. Mientras el camino de la perdición cada día va anchándose más y más. Y vamos a tener que elegir. Yo elegí seguir caminando por ese camino angosto. ¿Cuál camino elige usted? Pero no viviendo a su manera, sino a la manera de Dios. Está en sus manos. Está en sus manos. En conclusión, ya le dije por qué me casé con un alemán. Y no me arrepiento de haberlo hecho. No me arrepiento de haber seguido las directrices que me dio el Señor. Aquí en este país he aprendido tantas cosas. He madurado tanto que quizás allá en Estados Unidos no hubiese podido lograr lo que espiritualmente he logrado acá. La madurez. Sí. Mi relación con el Señor. Fue un entrenamiento de casi 20 años. 20 años que voy a vivir aquí. Se van a cumplir 20. Aquí fue donde en verdad conocí íntimamente al Señor, al Espíritu Santo.
en el desierto. Esto ha sido una universidad. Sí. En medio del bullicio es imposible, pero fue necesario llegar hasta aquí. Sí. Sí puedo decir que haber perdido cosas materiales como mi casa, al padre de mis hijos, esa estabilidad, eso que le llamamos hogar, esa pérdida no se compara con nada. Sobre todo cuando tú amas. Sí, cuando todo te lo arrancan de la mano. Muchas veces decimos que lo que Dios da no lo quita. Eso depende. Depende del trato que Él tenga contigo. Depende de lo que Él quiere enseñarte. Depende del llamado y el ministerio. Depende. Casi la mayoría de hombres y mujeres que de verdad han servido a Dios, sí, han tenido que cruzar por ese valle. Han tenido que cruzar por ese valle de lágrimas, camino de muerte, donde tú vas muriendo para que Él viva en ti. Oh sí, hay cosas que Él va a hacer en tu vida que es imposible de explicárselo a otro, ni tú mismo o tú misma lo entenderían. Pero poco a poco uno lo va comprendiendo. Y solo puedo decir o podemos decir, sí, Señor, gracias. Porque en todo tú has sido fiel. Tú has sido fiel y eres fiel. Ha estado ahí en la buena y en la mala, en los momentos altos y bajos, en los momentos de abundancia como de crisis, en los momentos de dolor como de alegría, de tristeza como de risa. Dios es bueno. Muchas veces solo nos quedará abrir nuestras manos y soltar eso que queremos retener con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Y darle gracias a Dios por lo que un día fue, aunque ya no sea. Y bendecir. Amar es también dejar ir. Amar es también desearle el bien a otro. Amar es también ver a la otra persona bien, aunque no sea contigo. Sí. Eso es amar.
hay muchas cosas que por alguna razón tendremos que dejar ir. Es como si tuviese que decidir entre esas cosas y tu caminar con Dios. Yo me acuerdo cuando estaba muy pequeña. Tuve un sueño. No, perdón, ya estaba grande. En el sueño yo estaba pequeña. En ese sueño yo estaba con una de las personas que más yo amaba, mi abuela, de parte de padre. Ella y mi abuelo eran mi mundo. Oh, sí. Es que sentía que después de ello, claro, aparte de mis tías, eran quienes más me amaban. Y yo, en mi mente inocente, le decía al Señor que cuando creciera, yo quería ser doctora, porque si ellos se enfermaban, yo quería curarlo. Y por año le decía al Señor, yo quiero que si un día te va a llevar a alguien, me lleve a mí primero que a ellos. Porque ¿qué haría yo sin ellos? No dije qué haría yo sin ti, no, sin ellos. Y un día soñé que estaba al lado de mi abuela. Ella estaba lavando algo, haciendo algo, y yo estaba al lado de ella. Pero de repente miré hacia atrás y vi que ahí estaba el Señor. Sí, Él estaba ahí parado, esperando por mí. Tenía que decidir. Si me iba con Él, dejaba a mi abuela. Si me quedaba con mi abuela, no me iba a ir con Él. Y recuerdo que me paré y fui a donde Él y comenzamos a caminar a la par. Sí. Cuán real se hizo ese sueño. Me estaba dando a entender que era con Él que yo tenía que caminar. Recuerdo que en uno de mis viajes a la República Dominicana, al despedirme de mi abuela, fue todo tan diferente. Otras veces, en otros años, me había despedido de ella, pero esa vez era una tristeza, como si hubiese sido la última vez que la iba a ver. Y así mismo fue. Así mismo. De igual manera con mi abuelo. Sí. Y el caminar con el Señor ha sido maravilloso. Pero también he tenido que decidir muchas veces entre detenerme o continuar. Y hoy día, después de mis abuelos, hay muchas cosas difíciles de entregar. Oh, sí. Una de ellas fue cuando tuve que entregarle a mi hijo. Aunque le pertenecía a él, pero es un paso que para ningún padre, para ninguna madre, es fácil. Y dar gracias por habérmelo dejado el tiempo que me lo dejó. Pero hoy su testimonio sigue tocando su vida. Oh, sí. Otro difícil fue aceptar la separación con mi esposo. Esa fue fuerte. Esa fue como
asesinarme y claro, volverme a dar vida. Oh, sí. Y siento en mi espíritu otras cosas más. Este camino ha sido de renuncia tras renuncia. Pero para ver la gloria de Dios es necesario. Para entender y soportar muchas cosas, va a tener que enamorarse de Dios. Que Él se convierta en todo lo que puede haber y existir en usted. Porque de lo contrario no podrá continuar. De lo contrario, va a querer entregar la renuncia, como muchos ya lo han hecho. Y van a haber momentos en que quizá le diga como un día le dijo Jeremías: oh Dios, ya basta. Sí. Ya no quiero hablar más de ti. No me acordaré. Pero cuando Él está tan profundamente metido en usted, es imposible. Es imposible. O le tocará decir como un día Elías le dijo: ya basta, Dios. Hasta le dijo: quítame la vida. Y uno esperando que quizá el Señor se aire con uno y en verdad lo haga. Él llega en ese siervo apacible y conquista tu corazón. Él sabe cómo conquistarlo. Él sabe cómo atraernos a Él. Especialmente cuando nos susurra al oído: con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te he prolongado mi misericordia. Y es ahí donde nos damos cuenta, yo no sé usted, pero yo, oh Dios, sin ti no puedo vivir. Y no importa si vamos llevando la palabra, llorando, con el alma o el corazón roto. No importa. Si Él está, entonces todo vale la pena. Y sí que vale la pena. Veremos el fruto de la aflicción. Lo veremos. Especialmente cuando podemos ver tantas vidas restauradas o rendirse a los pies de Cristo. Sí. Vale la pena. Vale la pena.